Buen día para todos, gran gusto en saludarlos. Comienza otro programa de ONASPU TV a través de la red, llegando a cada rincón del país, a cada rincón profundo de nuestro querido Uruguay. Y es un placer, como todos los domingos, estar recibiendo a nuestro querido secretario general de la ONASPU, Daniel Baldassari. Daniel, buenos días, ¿cómo te va? Buenos días, bien, acá en esta tarea de siempre y bueno, en una semana llena de que cosas. Que estuvo todo, ¿no? La verdad es Sí. contentos, ¿no? Primero, Sí, hablar sí. de lo que fue esa movida, que fue, digamos, armada en muy poco tiempo, ¿no? No hubo mucho margen de tiempo para poder convocar a la gente y fue muy importante, fue mucha gente. Sí, la gente fue convocada en 5 días prácticamente, y vino gente de muchos lugares, ¿no? Hubo gente de Bella Unión, de Salto, de Florida, Viajó más lo que estuvo, de ¿no? Colonia, ¿eh? Viajó más lo que estuvo. Sí, claro, lo que estuvo en el Palacio. digo, porque la gente que sale de Bella Unión sale a las 10 de la noche del día anterior, Exacto. Los de Salto salen a medianoche, y la verdad que hubo gente, bueno, Colonia, San José, Canelones, Montevideo, Maldonado, fue mucha gente, que claro, eran de repente una delegación de 2, 3 compañeros que representaban a su ciudad, a su departamento, a su lugar. Pero bueno, es muy importante la presencia porque luego ellos transmiten, y en muchos lugares la prensa local también los entrevista. Y bueno, de esa manera están comunicando lo que pasa a nivel nacional. Así que fue muy importante esta movilización. Una instancia que tuvo una previa, un durante y un después, pero que la gente se quedó esperando la salida de ustedes, ¿no? ¿Qué recepción hubo en la comisión, Daniel? ¿Quién nos recibió? Y bueno, y el planteo conocido por parte de la UNASPU, ¿no? Sí, nos recibió la comisión, que es una comisión que está integrada, es decir, la Comisión de Hacienda integrada con presupuesto, que es la comisión por donde entró la rendición de cuentas al Parlamento proveniente del Poder Ejecutivo. Y bueno, de allí tuvimos la posibilidad de plantear el conjunto de la plataforma reivindicativa ONASPU y en particular aquellos temas que tienen que ver con el Parlamento, ¿no? Aunque nosotros siempre decimos una cosa, más allá de que sea una instancia o no por el cual se procesen determinados temas, lo importante es que el sistema político, los partidos políticos, los representantes, los organismos tan importantes como es el Parlamento Nacional, reciban a ONASPU y ONASPU pueda explicar cuál es la realidad de los jubilados y pensionistas, en este caso en particular, y como un centro y un acento, un subrayado, que tiene que ver con las jubilaciones y pensiones mínimas. Y además, junto con ello, bueno, otros temas como son, bueno, las tarifas públicas, lo que tiene que ver con los copagos para atención a la salud, en fin, el conjunto de la plataforma ONASPU, que nosotros hacemos centro en este momento en ese sector, que es el sector, digamos, que está más, con más problemas, más allá de que a veces algunos quieren contraponer lo que son los intereses o la situación del adulto mayor con lo que son la de los niños, y que es una contraposición que es lamentable, que gente que se dice progresista que haga una confrontación de ese tipo, pero bueno, es la realidad y que nosotros tenemos la obligación de trasladar al conjunto de los jubilados y los pensionistas, porque para eso estamos, para eso nos han colocado en la dirección de ONASPU, para justamente hacer todas esas gestiones y darles una idea de lo que pasa en los lugares donde se resuelven los grandes temas que tienen que ver con la vida diaria de cada jubilado y de cada pensionista. Quienes estuvieron en la marcha, quienes nos están mirando ahora a través de la red, se preguntarán, ¿puede cambiar algo esto, Daniel? Esta fuerza que se ha hecho el viernes pasado, la que ustedes están haciendo constantemente todos los días, la salida de los medios de comunicación, el reclamo, ¿puede cambiar un poco? ¿Se puede lograr algo más de lo que el gobierno ha propuesto? Bueno, yo creo que a esos 288 pesos que nos han ofrecido para las jubilaciones, que son de alrededor de 11.000 pesos, y las pensiones, nosotros pensamos de que se puede, que es posible,
que depende de la sensibilidad y depende también de la comprensión de la importancia de este problema, o sea que se tiene sensibilidad cuando se comprende un problema, cuando por un momento nos olvidamos de, en fin, de lo que es la macroeconomía, lo que tiene que ver con los grandes problemas económicos que hacen al conjunto del país y que tiene que ver con el país, que nosotros estamos de acuerdo naturalmente en que se considere de esa manera, pero que hay que entender que eso tiene que admitir la flexibilidad para atender los problemas de la gente común, y más de aquellos que están, como en el caso del jubilado y del pensionista que gana la mínima, que se encuentran en una situación de vulnerabilidad muy importante. Se contraponen a los niños y los adultos mayores, ¿no? Sí. Son dos cosas totalmente diferentes, ¿no? Yo, por ejemplo, me pasó algo muy, muy especial estos días yendo a una escuela rural en Tala, donde un niño, una escuela rural con 10 alumnos, a un niño le entregaban la tablet, ¿no? Un niño de 6, 8 años, ¿no? La alegría de ese gurí cuando la miró, la tocó y la aprendió era indescriptible su cara, ¿no? Y a su vez imaginaba el adulto mayor con el premio Lapitá, ¿no? Lo mismo casi, ¿no? ¿Hay que contraponer o son dos caminos diferentes? ¿O son dos atenciones que hay que darlas sí o sí? Porque digo, uno son los niños, el futuro, pero otros son los adultos mayores que han dejado gran parte de su vida buscando la calidad de vida hasta de un país, ¿no? Porque nos han entregado su vida trabajando, ¿no? Sí, esto vale la pena detenerse un instante y explicarlo adecuadamente, porque si no se están contraponiendo cosas que no están contrapuestas, ¿no? Pero lamentablemente, Néstor, con mucho dolor, el día lunes pasado, en un programa de la tarde de un canal de televisión de Montevideo, que emite desde Montevideo, donde se discutía justamente este tema, la movilización de los jubilados, hubo un técnico ahí hablando, bueno, de la demografía, de lo que qué sé yo, pero luego a propósito de eso empiezan a intervenir, en fin, personas que integran en fin, el núcleo ahí, el panel, y entonces uno escucha con dolor, porque realmente es doloroso ver cómo gente inteligente, que ha estudiado, que tiene una formación en el plano social, político, etc., que están todos los días en esos programas y que puedan decir de que empezar a sacar de que los niños tienen todavía el tal por ciento de dificultades, en fin, de cosas no resueltas, y que mientras que el adulto mayor es solamente el 1,9%, ¿no? A ver, si fuera un niño, nos tendría que preocupar. Pero también si fuera un adulto mayor, nos tiene que preocupar. ¿Cómo se puede contraponer esas dos cosas? Porque estamos hablando del niño que le falta en una proporción y estamos hablando del adulto mayor, ¿no?, que está en un grado de vulnerabilidad muy importante. Son ambos que necesitan. ¿Por qué vamos a contraponer? Entonces a uno que le damos un poquito más, porque como hay otro que está peor, no le vamos a resolver el problema del que está ahí. Es doloroso ver que haya uruguayos que piensen que opinen, que analicen de esa manera. Y por otro lado, la ignorancia, me parece a mí, con todo respeto, puede ser que se les haya pasado, pero ¿cuántas veces hemos oído en esos programas de televisión en la cual se habla de las distintas costumbres, de las distintas culturas, porque todo esto es un problema cultural, y cuántas veces nos han puesto de ejemplo de que en Japón, siempre dicen los japoneses, ¿no?, ¿quién es el que debe ser cuidado?, ¿no? El niño, que es el futuro.
y el adulto mayor que contiene la mayor sabiduría, porque el que ya atravesó toda la vida, hizo toda una experiencia, acumuló un conocimiento, pero además que hoy en día está probado que puede seguir aportando al conjunto de la sociedad, más cuando no se depende tanto de la fuerza física, sino que en la medida que se está bien desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista de la cabeza, se puede seguir aportando, como por otra parte lo muestra, por ejemplo, el plan Ceibal para los niños y el plan Ibirapitá para los mayores, ¿no? Está probando eso. Bueno, lamentablemente estas cosas pasan. Yo creo que el que crea que eso saca ventaja para alguien o para algo, no, nos perjudicamos todos. ¿Por qué jugar a la chique? Es pensar de que ya a los adultos mayores y a los niños se les está dando demasiado y que hay que sacar ese tipo de cosas, hay que volver para atrás. Entonces, es lamentable, digo, porque esto a veces gana la cabeza de mucha gente, que el único camino es este. Cuando está demostrado, cuando hoy el Uruguay está, con los avances que ha tenido, está obteniendo el reconocimiento internacional por esta situación. Por ejemplo, hoy, el martes en la mañana, escuchaba a un especialista en materia de tecnología y de inversión y hacía un análisis de por qué, cuáles eran las cosas positivas que veía un inversor extranjero para venir a invertir a Uruguay. Y por ejemplo, una de las cosas que destacaba era la calificación de los recursos humanos, o sea, de los trabajadores. La mano de obra. ¿No? Después tenía, bueno, otros temas que tienen que ver con la libertad, con los derechos, con el reconocimiento de los contratos que se firman, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que se trata de que, y Uruguay es el que está mejor posicionado en América Latina, ¿no? Entonces, ese es el camino de ir a más, de seguir mejorando. Bueno, lamentablemente el tema cultural, el de mirar cortito, de no mirar un poquito más lejos en el horizonte, hace que se tengan esas posiciones. Por lo tanto, yo creo que los jubilados y los pensionistas tenemos una gran batalla que va mucho más allá de resolver el problema del ingreso necesario para vivir con dignidad al adulto mayor, que ha atravesado toda una parte de la historia, que ha trabajado, que ha construido este país, por otra parte, que ha colaborado a contribuir este país, que ha aportado, que se ha sacrificado. Porque cuánta gente, en qué condiciones trabajó, en qué condiciones llevó adelante, en qué país cuando no había las comodidades y los adelantos que hoy hay, por suerte que hay hoy esos adelantos y esas posibilidades. Por lo tanto, a nosotros nos parece que es una batalla que tenemos que dar, porque más allá de lo que nos puede favorecer personalmente a cada uno de los jubilados y pensionistas, somos parte de una sociedad que lucha por ser cada vez mejor y por posicionarse cada vez mejor, por desarrollar el país, por hacer que el país sea cada vez mejor y que los hijos de los uruguayos, que algunos tanto se preocupan, habría que preocuparse en formarlos lo mejor posible y dentro de lo posible que si no tienen ganas, que nada los obligue a irse del país porque acá no hay oportunidades, sino que hay que generar oportunidades para que el que quiera quedarse en el país y así lo desee pueda quedarse de manera digna, porque si hay cosas que hoy se han generado, ciertas condiciones que el joven lucha por por tener determinadas modos de vida, posibilidades, etcétera, que aplaudimos y que estamos de acuerdo. Daniel, ¿preguntaron algo a los legisladores? ¿Les preguntaron algo o simplemente recibieron el planteo de ustedes y quedó a estudio? ¿Hubo alguna inquietud de saber, bueno, algo más que el planteo que ustedes llevaban? No, en general hubo algunos pedidos de aclaraciones, algunas, en fin, expresiones. En general yo pienso de que lo más importante de la presencia nuestra allí y del reconocimiento que significa que se nos haya recibido es la participación de la gente. Eso es fundamental.
El hecho es que hemos colocado los puntos que reivindicamos los jubilados pensionistas en una instancia parlamentaria. Los parlamentarios, algunos podrán pensar, bueno, pero nosotros tal cosa, tal otra, pero esos partidos políticos funcionan, sí, discuten cuáles son las prioridades, cuáles son los temas que hay que atender prioritariamente, y bueno, allí estará la posibilidad de contar con los elementos correspondientes para analizar, y bueno, allí quedó hecho el planteo. Por otra parte, nos consta que nuestros compañeros en todos los lugares están hablando con los parlamentarios, con los intendentes, con los alcaldes, en fin, con todos los que tienen una posibilidad de incidir para que el adulto mayor en esta oportunidad se resuelva antes de octubre lo que es el ajuste para este año, para el año que viene, y lo que tiene que ver también con el pago de la prestación especial de fin de año, que no está resuelta, dicho sea de paso. Escuchamos en una oportunidad en esa marcha, en esa concentración, cuando ustedes decían la palabra aguinaldo, la gente expectante, ¿no? Y la gente por ahí disgustada cuando se habló de los 288 pesos, ¿no? Que mucha gente va a recibir menos, ¿no? Sí, claro, porque la forma de aplicación de los ajustes, lo hemos explicado otras veces, la jubilación mínima se mide en BPC y la BPC se ajusta por inflación, mientras que las jubilaciones y pensiones se ajustan todas en el mes de enero por el índice medio de salario, por lo tanto estamos ajustando con instrumentos distintos y eso da distinta cosa. Y entonces eso hace de que hay algunos que van a cobrar los 288 pesos, en el caso que eso sea definitivamente lo que quede, y hay otros que van a cobrar otra cantidad que puede llegar a ser, como fue el año pasado, menos. Nosotros aspiramos a que esa situación se modifique, que se atienda al reclamo, que son la voz de los jubilados y los pensionistas, porque somos una organización que hemos discutido estos temas y que bueno, hemos decidido transitar este camino. Daniel, para la vuelta a la pausa, vamos a estar hablando sobre esta propuesta que ha lanzado el gobierno, ¿no? De llevar a 15.000 pesos, creo que para el 2020, por ahí, o el 2019, fines del 2019, el salario mínimo, ¿no? Por aquello de que desde la UNASPU se está pidiendo que la mínima se equipare a ese salario. La pregunta va a ser si esa brecha con esto se agranda cada vez más o tiende a cortarse. Lo vemos después de la pausa, pero pausa que vamos a hacer, Daniel, con una previa, mostrando la previa de lo que fue la instancia de ustedes yendo a la comisión. Donde había mucha gente reunida, muchos adultos mayores, y donde comenzó, bueno, dando tú la bienvenida a la gente que estaba allí, pero también estuvo hablando la presidenta, UNASPU, Brenda Mora y Carmen Millán, ¿no? Quienes también, bueno, valoraron la importancia de la convocatoria y trasladaron algunas preocupaciones. Las vemos y seguimos compartiendo, hay mucho más, quédense, estamos en UNASPU TV a través de la red. Son los derechos que tenemos los jubilados, porque cuando nos jubilamos, lo que nos dan es menos de la mitad de nuestro sueldo trabajando y encima no recibimos el aguinaldo. Por lo tanto, compañeros, no tengamos miedo al frío, como dice la compañera presidenta, tengámosle miedo a la pobreza y a lo mal que están pasando muchos jubilados en este país. Hoy estamos frente a este histórico edificio, el Palacio Legislativo, que nos da mucha fuerza para presentarnos ante las autoridades, porque realmente todos los que estamos acá hemos transitado toda la vida trabajando para hoy tener una vida digna. Así que por eso pedimos a las autoridades que nos van a recibir hoy que tengan la cortesía y el respeto como tenemos nosotros hacia todas las autoridades del gobierno, de recibirnos y escucharnos. Muchas gracias, compañeras y compañeros. La verdad, ayer uno mirando estas imágenes, viendo a Brenda con sus 80 y pico de años, ¿no? Ahí con el bastoncito, aún lo pone, es bravo, ¿no? Como
como el compromiso para todos, ¿no? De decir, si esta señora con la edad que tiene está ahí, cómo no hay que estar cuando se convoca a una concentración como esta, ¿no? Te decía, Daniel, esos 15.000 pesos que se está previendo a futuro, ¿se ve más distante que esa mínima de jubilados se equipare con el salario? No, claro, evidentemente que allí eso se va a ir separando, en la medida de que son jubilaciones muy bajas y pensiones muy bajas que si solamente se ajustan por el índice medio de salario, se parte de tan bajo que va a irse quedando una distancia muy importante. Por eso es que nosotros hemos estado planteando de que se lleve la jubilación mínima ahora a el índice medio de salario, que son 13.450 pesos. Tampoco es para tirar manteca al techo, ¿no? De todas maneras, uno sabe que hay dificultades, que se ha complicado la situación en la región, hay muchos problemas, pero nosotros pensamos que con todo respeto a todos los demás son los demás, nosotros somos nosotros, Uruguay es Uruguay, y el camino que ha venido siguiendo el país y que ha posibilitado mejorar la mínima, hay que continuarlo y no se puede dejar de hacerlo, porque lo que hay que entender y lo que todos deberíamos entender, que no alcanza con mejorar en un momento, sino que eso hay que mantenerlo en el tiempo, porque o si no, volvemos para atrás. Y eso significa más adultos mayores que van a estar por debajo de la línea de pobreza. Y eso significa que la gente menos cada vez se va a poder atender a la salud, no va a poder alimentarse como corresponde, no va a poder tener las comodidades de, por ejemplo, contar con la electricidad suficiente, necesaria para, por ejemplo, ahora en esta época de invierno, poderse calefaccionar. Por eso es que pedimos tarifas particularmente subvencionadas para los que ganan la mínima. Lo mismo con otros temas que hacen en el conjunto a una vida digna del jubilado y del pensionista. Hay un reconocimiento en la UNASPU de que se ha mejorado, ¿no? De que no es la misma seguridad social que era en la época de los años 90, por ahí, o 2000, ¿no? Cuando la crisis, ¿no? Sí. Se reconoce esa mejora por parte de la UNASPU y se hace sentir, ¿no? ¿Cuánto estaría hoy, por ejemplo, la mínima, Daniel, si no se hubiese, conseguido una cantidad, con esfuerzo, con lucha, una cantidad de beneficios? ¿De cuánto andaría, por ejemplo, la mínima hoy en día? Y la mínima sería 6.000 y poquitos. Por lo tanto, eso se reconoce, es un avance. Ahora, convengamos que con 11.000 no se puede. Pongámonos que cada persona se ponga en el lugar de quien gana 11.000 pesos. ¿Cómo hace para resolver los problemas? Y aquel que vive de repente en el seno de un hogar, tiene la situación de que siempre está dependiendo de un hijo, de un hermano, de un familiar. Y que le sacan la prima por edad también, ¿no? Claro, claro. Esa contención. Exacto, pero el problema es que lo que hay que entender es que hoy, por ejemplo, porque hacemos mucha estadística, hacemos muchos trabajos técnicos, de estudio, pero tenemos 115.000 adultos mayores de 65 años que viven solos y esos tienen que aguantarse todos sus gastos con 11.000 pesos, eso es lo que hay que entender. Y lo que hay que entender, que si no, ¿cómo se explica de que la inmensa mayoría de los que ganan esa cantidad están endeudados? Enganchan un crédito con otro, un préstamo, ¿no? Bicicletean todo el tiempo, están todo el tiempo vinculados. Entonces, eso es lo que yo creo que no admite ninguna duda de que eso es así. Yo, la verdad que cada vez que vos haces lugar a este argumento, uno por ahí comprende y ve como qué complicado que es, ¿no? A que voy, Daniel, cuando vos en más una oportunidad decís, mientras a fin de año todo el mundo con el aguinaldo, con la licencia, ya tiene previsto lo que va a pasar a fin de año en las fiestas, ¿no? El adulto mayor, para pasar más o menos acorde, tiene que pedir un préstamo social, ¿no? Ah, sí.
para estar a tono con el ambiente general de fiesta, de disfrute que existe y que por suerte la gente tiene esa posibilidad. Pero cualquiera comprende. En esas condiciones, en una familia, hasta por razones, yo que sé, prácticas, de costumbre, ¿quién es el que va a llevar la parte más fea de todo eso? Es el adulto mayor, claro. Porque si no aporta a lo que todos están disfrutando, cualquiera comprende. Está bien, seguramente que un familiar, pero no es lo mismo tener la dignidad de poder participar que estar siempre allí dependiendo del hijo, del nieto, de quien sea. Por lo tanto, es un problema de cómo somos las personas de una forma u otra. Si eso nos permite, tener una posición que se nos considere, que se nos escuche, eso es en todos lados igual. En unos lados más, en otros menos. Nadie quiere, uno piensa, Daniel, y vos que tenés muchos años de lucha social, uno no puede creer que un gobierno quiera que le vaya mal a la gente, o que en este caso el gobierno quiera que los jubilados sigan ganando lo que están ganando. Razones hay de repente para que la torta no se pueda repartir equitativamente, ¿no? Pero también esa torta, Daniel, en esa torta hay inequidades muy grandes, ¿no? Y acá hemos hablado una vez, lo has dicho vos, cuando proyectamos el déficit de la caja militar, por ejemplo, cuando hablamos, y más de una vez lo has dicho tú, con cifras que son siderales, cuando esa baja, ese aporte patronal que es la mitad de lo que aporta el obrero por un tema de coyuntura de la crisis, se mantuvo ahí y son millones de dólares por cada punto. Digo, pero caramba, nadie se pone a pensar de que eso, corrigiendo eso, hay un margen de posibilidad de aumentar un poco más a los jubilados. Sí, claro, pero de resolver una cantidad de problemas a otro ritmo. Claro. Porque cuando nosotros decimos que, por ejemplo, estamos pidiendo que las intendencias, esta semana, el lunes pasado, estuvieron en 33, Brenda Mora, la presidenta, y Carmen Millán, la vicepresidenta, reunidas con autoridades departamentales, con diputados allí en ese departamento, ella, las asociaciones de 33, de Cerro Chato, de otras localidades del departamento de 33, reunidos allí, haciendo ¿qué? Explicando esta realidad que tenemos los jubilados pensionistas, pero haciendo hincapié en ¿qué? En la necesidad de que las intendencias aporten terreno para construir vivienda. ¿Por qué? Porque no hay vivienda suficiente para el jubilado y pensionista. Y no es por pasar factura, porque no se gana nada con eso, pero nosotros decimos, y la plata que aportaron los jubilados y los pensionistas a lo largo de años, cuando se pagaba el impuesto por la vivienda, mucha plata. ¿Cuánta plata se fue? Que en el primer gobierno del doctor Tabaré Vázquez, me acuerdo que hizo un reconocimiento, pero está bien, un reconocimiento. Se hizo una valoración de cuánto era lo que se había acumulado, pero el dinero no estaba. Entonces, a ver, ¿se puede o no se puede? ¿Es posible? Es posible. Porque además, el problema es ver esto con amplitud y poniendo primero a aquellos que necesitan más. Yo creo que hay dos formas de medir esto, ¿no? En una sociedad democrática que quiera que el conjunto de la sociedad salga adelante. Una es lo que por derecho y por haber aportado y por haber trabajado cada uno de los jubilados y pensionistas, cada una de las personas cuando llegan a la edad de jubilarse y pensionarse, reciben una jubilación razonable que les permita vivir dignamente. Pero también está aquel que por distintas razones, sin que él sea el responsable directo, porque por ejemplo, hoy de mañana recibí a una persona en ONASPO, en la cual me decía de que estaba enfermo, no podía seguir trabajando y reconocido tenía 4 años y medio. 4 años y medio. Y la persona tiene más de 60 años. Qué disparate. ¿No? Entonces, a ver, está bien, puede decirse de que esa persona quizás en su momento no la peleó suficiente. No tomó conciencia. Pero era la situación, y muchas veces la situación. Y yo acá no quiero sacarle responsabilidad a aquel que no se preocupa suficientemente por su futuro. Te condiciona. Pero digo, a veces la situación condiciona. Y por lo tanto, de eso se trata, de entender.
en la medida que vamos regularizando, en la medida que vamos haciendo de que el conjunto de las personas, cuando trabajan, en la edad de trabajar, aportan y que no hay en negro y que no hay todo eso, porque después vienen todo tipo de explicaciones, de cosas, y en realidad todos tenemos un poco de responsabilidad, ¿no? Que estas cosas pasen. Por eso es que nosotros decimos que la seguridad social tiene que ver con un derecho humano fundamental, es la dignidad de la gente, es cómo hacemos para que nuestra sociedad, nuestra gente, de la misma manera que nos emocionamos hasta los tuétanos cuando juega Uruguay y cuando se hacen bien las cosas en la selección y cuando hay un proceso como el que se lleva adelante, también por los problemas de nuestros conterráneos podemos también consternarnos, ser capaces de sentir esa falta que tienen uruguayos y uruguayas iguales que nosotros y que nosotros también somos parte de la sociedad y tenemos que ayudar a resolverlo. Ha sido un gusto, Daniel. Nos vamos, pero nos vamos a ir con algo muy especial. Es un clip, un video que ha preparado nuestro compañero Rodrigo Marzán, nuestro productor, que tiene que ver con postales, ¿no? Con miradas, el ojo de la cámara, visualizando momentos, visualizando situaciones, estados de ánimo de la concentración que se hizo en el anexo La Puerta, allí el anexo en el Palacio Legislativo el pasado 13 de julio. Nos vamos con esas imágenes y el encuentro con ustedes el próximo domingo a las 9:30 para compartir más a ONASPU TV a través de la red. Que pasen todos muy bien, nos vemos, nos escuchamos en 7 días.